Un, dos, tres. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. La plantilla que hace un comunicado y bueno, allí vamos. Ante las reiteradas mentiras por parte de la directiva, con José Alberto Requena como presidente, la plantilla de Ontinyent nos vemos obligados a poner en conocimiento de la opinión pública en particular y de nuestros aficionados la situación en la que nos encontramos a día de hoy. A los jugadores que estuvieron la anterior campaña y que continúan este año se les adeudan pagarés por valor de un mínimo de 2 mensualidades, por una cantidad próxima a los 20.000 euros. En la presente campaña y tras 4 meses de trabajo, la plantilla solo ha percibido una mensualidad de las 3 correspondientes. Varios jugadores de la actual plantilla en régimen de alquiler acordado por contrato han sido amenazados de desalojo por parte de los propietarios de pisos arrendados al no haber cumplido el club con los alquileres. Y sobre todo poner en conocimiento público la falta de compromiso e implicación mostrada por la directiva del Ontinyent Club de Fútbol al engañar constantemente a la plantilla con fechas de pago y falsas promesas continuas. Queremos destacar que los jugadores que forman el actual plantel, entendiendo también la difícil situación económica por la que atraviesa todo el mundo, hemos reducido nuestros sueldos para así asegurar, tal y como prometía la actual Junta Directiva, el cobro sin retrasos de todas las mensualidades, priorizando el Ontinyent Club de Fútbol como destino ante otros clubes con una oferta económica mayor. Para terminar, queremos añadir que la plantilla seguirá involucrada en los objetivos y las competiciones próximas, aunque también pedimos la comprensión de la difícil situación en la que nos hemos visto involucrados, que irremediablemente afecta al rendimiento deportivo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nada. ¿Una pregunta? ¿Se puede? ¿Hay alguno de los jugadores que haya solicitado la baja o que tenga pensado marcharse? Bueno, son cosas de particulares de cada uno que ya se sabrán. No digo que deis nombre, pero si hay, sí, hay gente que se quiere marchar. Está claro que cuando la situación no es buena, siempre hay algún compañero que ya está harto de esta situación, ¿no? Entonces es normal que quiera saber cómo está la situación, y si no es buena, pues está claro que muchos, no creo que uno, sino yo estoy convencido que más de uno querrá buscar otra salida, eso es normal. El problema es que viene gente de clubes que han estado 6, 7 meses y 8 meses sin cobrar, y bueno, pues la situación no es la misma para todos, y entonces esa gente pues no quiere pasar la misma situación, y bueno, también es comprensible. ¿Vais a tomar algún tipo de medida? En principio tendremos que estudiar la plantilla lo que va a hacer. Vamos a seguir compitiendo al máximo, pero si se suceden los impagos, pues habrá que ir viendo qué podemos hacer, porque esto no se puede prolongar en el tiempo, porque es una situación insostenible. Ya iremos viendo lo que se puede hacer y bueno, reivindicándonos con lo que veamos oportuno. ¿Qué explicación nos da la Junta Directiva, el presidente? Supongo que habéis tenido reuniones con él. Bueno, las reuniones hasta ahora prácticamente son las mismas, ¿no? Es prometer alguna fecha de pago y luego no cumplirla. Entonces eso es por lo que nos lleva aquí, no prácticamente porque estemos 2 meses sin cobrar, ¿no? Que también es, pero que lo principal sobre todo es que las cosas que nos dicen o que nos prometen pues no las cumplen, ¿no? Entonces creemos que llega un momento que parece que hoy es como, bueno, pues los callamos con que la semana que viene el lunes se cobra, y llega el lunes y no aparece nadie, ¿no? Entonces eso es lo que no puede ser, ¿no? Hay que dar la cara y hay que saber uno las condiciones, y lo que promete hay que cumplirlo, está claro. ¿Os han dicho de los recursos que ellos piensan obtener para pagaros? Bueno, los recursos tampoco, no es que tampoco nos importa a nosotros dónde sacan el dinero, es decir, si se debe 100.000 de publicidad o 40.000, ¿no? Yo creo que no nos importa a ninguno de nosotros. Nosotros lo que queremos es que esos recursos que ellos saquen, pues que lo saquen de donde sea, o que lo pongan ellos, o no sé, es que no es una cosa que a nosotros, yo creo que eso nos importa, ¿no? Nosotros lo que queremos es cobrar igual que jugamos cada domingo. Nosotros sabemos que la situación es complicada, sabemos que la crisis afecta a todo el mundo, pero lo que no se puede pretender es vais a cobrar cuando se firma a principio de verano, vais a cobrar al día porque vais a bajar los sueldos. La gente que ha venido de otros clubes que tenían problemas para cobrar, vais a cobrar al día. Y entonces te metes en una serie de gastos, te metes en una serie de cosas que no puedes afrontar. Y más es el hecho de, venga, vais a cobrar entre el 1 y el 5. Nosotros no decimos de cobrar el 1 y el 5, pero si dices el 5, por lo menos que sea el 5. Si dices el 15, que sea el 15. Porque hay gente que, o sea, todos tenemos pagos, y si te dicen que vas a cobrar este viernes, pues dices, bueno, si tengo que hacer este gasto lo voy a hacer porque no pasa nada, que me van a pagar el viernes. Llega ese viernes y no te pagan. Llega la semana siguiente, vuelves a hablar con ellos, no preocuparos que antes de tal partido os vamos a pagar.
haces marcha, haces tus gastos, haces tu vida y llega el viernes y te vuelven a no pagar. Entonces es una situación que se repite. Por lo menos que sean claros. Oye, hasta enero podemos pagaros 2-3 mensualidades. En enero vamos a hacer tal, vale, pero cumplir las cosas que se dice. Nosotros no somos niños para que estén mintiéndonos cada 2 por 3. Es que la situación no puede ser así. ¿Esperáis alguna respuesta por parte de la directiva después de este manifiesto? Para eso se hace. Nosotros lo único que queremos es que se nos pague cuanto antes, que se den soluciones y que por lo menos que día a día se venga aquí y se diga, mira, esta es la situación, esto es lo que hay, simplemente. Se comprometieron a pagarnos el sábado. Tuvieron una reunión los capitanes, yo no estuve, pero dijeron, sí, no os preocuparos, no se van a juntar 2 meses sin pagaros. El viernes se dice que se iba a cobrar el sábado. Este señor llama al presidente y le dice, vamos a ver, presi, yo le digo a la plantilla que se va a cobrar el sábado, porque la plantilla, si se le dice una cosa, luego hay que cumplirla. Lo llama por teléfono, sí, confirmado que el sábado vamos a cobrar. Y llega el sábado y no aparece nadie. Por lo menos un poquito de presentarte, decir, mira, ha pasado esto, ha pasado aquello y no se puede pagar. Pero lo que no puede ser es mutis por el foro y no aparecer, eso no se puede hacer. Son 22 futbolistas más el cuerpo técnico con sus familias y que tienen que responder. El equipo ahora está en promoción, o sea, los resultados que hay en estos momentos están en promoción y hoy no se ha visto, parece ser que no ha influido la circunstancia esta. Pero la semana pasada parece ser que sí que se... Porque ante todos somos profesionales. Es que nosotros, ya lo hemos dicho en el comunicado, vamos a seguir saliendo a jugar, vamos a competir, porque nos gusta el fútbol y porque somos profesionales de esto. O sea, que es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que anímicamente a uno le puede afectar más o menos, eso está claro. La plantilla la semana pasada perdió y esta semana ha ganado y ha demostrado que somos profesionales. Pues la semana pasada se prometió que se iba a pagar el viernes antes de viajar y no se pagó. ¿Que puede haber afectado? Yo creo que no, pero bueno, son partidos diferentes. Todos los partidos no salen como claro. quieren. A mí personalmente yo creo que en Valencia se hizo un partido peor y ahí no pasa nada. O sea, yo creo que son partidos y circunstancias pues que se dan y a todos nos fastidia perder esa liga, seguro. Al ser un derbi pues Nos fastidia más. Pero bueno. Bueno, Pues venga. pues nada, muchas gracias. Venga, gracias.